Buenos días, estudiantes del cuarto grado. Vamos a continuar con los temas y los gobiernos del primer militarismo. Muy bien, ya habíamos hablado primeramente del gobierno de José de la Mar, conocido como el primer presidente del Perú. El segundo gobierno es de Agustín Gamarra. Entonces, el gobierno de Agustín Gamarra finaliza en el año 1833. Ok, muy bien. El 12 de septiembre de ese mismo año, él había convocado una convención nacional, porque dicho esto, en la Constitución de 1828 se había promulgado esta situación para que puedan nuevamente reelegir a aquellos presidentes que van a constituir la patria. Muy bien. Entonces, una vez aprobadas estas reformas que se tenía que hacer dentro de la Constitución, ¿no? Llegaron ahí los representantes de la mayor cantidad de los liberales. Recuerden siempre, en este momento el gobierno se divide en dos cortes, conservadores y liberales. Entonces, a este lugar llegan los liberales en su mayoría. Entonces, Gamarra no consigue colocar a sus representantes que lo apoyaran. Esta convención asume el poder para elegir un título provisorio como presidente, o sea, tenía que haber un presidente provisional para el Perú. Ahora, ¿quiénes se presentaron? Primero se presentó el general Pedro Bermúdez, que estaba a favor, bueno, no, en realidad Gamarra lo puso allí para que pueda representar a este gobierno conservador. Y ahí empieza también el gobierno como un candidato, ahí el general Luis José Orbegoso. Ahí es cuando se da una especie de sufragio, ¿no? Con los representantes. Y el primer candidato solo obtiene 36 votos. En cambio, el próximo presidente, ¿no? Aprueba ahí con 47 votos. Ahora, Orbegoso asume este mando el 21 de diciembre de 1833. Era inmensamente popular, pero le faltó algo a él. Era esa capacidad de poder resolver los enfrentamientos internos y algunos externos que aún seguían latentes. ¿Listo? Entonces, la situación política durante este gobierno fue un poco inestable, al punto de que Orbegoso llega a afirmar en un cierto momento que era una victoria llegar al final del día. Cada día que duraban era una victoria, imagínense. Entonces había tantos enfrentamientos en ese entonces que el 2 de enero de 1834 se estalla un golpe de estado gamarrista. Este golpe de estado va en contra del gobierno recién instalado y a favor del general Bermúdez. Entonces Orbegoso abandona la capital y decide trasladarse hasta los castillos del Callao. Ahora, para defender este gobierno aún tenían aliados. En ese momento su aliado era el próximo presidente que vamos a desarrollar también en este mismo video, que es Felipe Santiago Salaverry. Entonces Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Vio que Orbegoso estaba siendo perseguido políticamente, ¿no? Y empieza una revuelta o una lucha para el poder, no para la recepción del poder desde el norte del Perú. Entonces apoya a Orbegoso y Lima entera para ese momento se levanta en armas. Ahora, el 28 de enero de 1834 dejan la capital todos los revolucionarios y Orbegoso nuevamente entra al poder, ¿ok? Vuelve a Lima. Ahora, Arequipa también los defiende, ¿no? Defiende la causa de Orbegoso al mando del general Domingo Nieto, quien se enfrenta a Miguel de San Román, que operaba desde Cusco y Perú, contra, bueno, una rebelión en contra de este presidente, ¿no? Muchos afirmaban que este presidente solo había entrado por esta convención nacional, cuando en realidad debió hacerse unas elecciones formales. Entonces, no había, ¿no? No había una lógica para que él siguiera siendo presidente según los gamarristas. Ahí es cuando empiezan esta revolución. Muy bien. Teniendo esto en claro, ¿no? En una región tan vasta, o sea, eso que quiere decir desde Ayacucho hasta Arica, se enfrentaron repetidas veces. Al final triunfan los partidarios de Orbegoso. Y tanto Gamarra como San Román se retiran a Bolivia a buscar asilo político. Ahora, durante este momento en la Sierra Central, la lucha se hace más difícil. En un primer momento, Orbegoso es derrotado en Huaylacucho en abril de 1834, pero finalmente se decide pactar la paz entre ambos bandos el 24 de abril de 1834, conocido también como el abrazo de Maquinguayo, donde se da una especie de reconciliación entre ambos mandos. ¿Qué sucede? Que
En ese entonces había un encargado de velar por las políticas del país, ¿no? Era Echenique para ese momento. Echenique entiende, ¿no? Que en realidad también, ¿no? Orbegoso sí había entrado al poder, pero había un grupo que no los aceptaba. Ahora, él entiende que el poder era legítimo para Orbegoso, entonces decide apresar a Bermúdez. Una vez que lo apresa a Bermúdez, pacta con Orbegoso una alianza más o menos, una alianza de paz en realidad. Listo, ahí es cuando Orbegoso ya empieza en el poder desde el 21 de diciembre de 1833 hasta agosto de 1835. En este poco periodo entonces fue poco lo que pudo hacer. Ahí es cuando él promulga la cuarta constitución del Perú, ¿no? La de 1834, ¿no? Y ahí es cuando también funda la beneficencia de Lima. Entonces, mayormente, primero la constitución fue también de tendencia liberal, igual que el primero, ¿no? Y ahora funda la beneficencia pública de Lima con el nombre de Sociedad Nacional de la Beneficencia. Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Resulta que Orbegoso se plega a otros planes, ¿no? Ahí es cuando Felipe Santiago Salaverry se pone en contra de Luis José Orbegoso. ¿Por qué? Porque Orbegoso quería conformar la Gran Confederación Perú-Boliviana, que más adelante lo vamos a tomar como un tema. Ese sería el tema de la siguiente clase, la Confederación Perú-Boliviana, ¿ok? Muy bien, entonces se quería asociar esos planes federativos con Santa Cruz, que era el presidente de Bolivia o el protector de Bolivia. Entonces Gamarra opta por unirse a Salaverry y ambos le dan un golpe de estado. Muy bien, entonces ahora comencemos con el segundo gobierno que estamos desarrollando en esta clase, el cual es de Felipe Santiago Salaverry. El anterior gobierno fue desde el año 1833 hasta el año 1835. Ahora este gobierno se prolonga solamente un año, 1835 hasta el año 1836. Entonces, el 22 de febrero de 1835, este joven, lo digo joven porque asumió el poder siendo presidente del Perú a los 29 años, pero a los 28 años se subleva contra el presidente Orbegoso. Él empieza ahí, ¿no? Su sublevación en los castillos del Callao. Ahí es cuando José Luis Orbegoso, él se retira hasta Arequipa. ¿Para qué? Para defender el poder. Entonces, Felipe Santiago Salaverry se proclama como jefe supremo del Perú, ¿no? Buscando el apoyo de generaciones mucho más jóvenes. Pronto su autoridad se extiende por toda la República, a excepción de Arequipa, que seguía siendo gobernada por Luis José Orbegoso. Entonces, imagínense, todo el Perú con Salaverry y Arequipa con Orbegoso. Teníamos dos presidentes. Muy bien. Entonces, esta situación fue extrema y difícil en el Perú antes de que se realizara lo que llamamos la Confederación Perú-Boliviana, que pone fin en realidad a este capítulo. Lo resumo en lo siguiente: este gobierno, mira, hizo bastantes obras, sí, vamos a ver sus obras, ¿no? Primero es que reactiva el comercio de esclavos y también ordena la persecución de lo que es el contrabando. Por eso es que ahí se restablece la Dirección General de Aduanas. Ahora establece la pena de muerte para los funcionarios del Estado que delinquiesen con los dineros de la nación. O sea, no tenía que ver corrupción. Entonces, también se establece severas penas contra el bandolerismo rural y urbano, ¿no? Considerado como peruano a cualquier individuo extranjero que apenas pisara el territorio nacional y se inscribiera en el registro nacional. Muy bien, ¿cómo salió del poder Felipe Santiago Salaverry? Orbegoso se unió con Santa Cruz, tal como era su fin en realidad, ¿no? Para derrotar a Salaverry y recuperar su gobierno. En realidad, Orbegoso consideraba que el gobierno de Santiago Salaverry era una usurpación del poder. Recuerden que él entró por golpe de Estado también. Aquí también su anterior partidario, que era Salaverry, también entra con golpe de Estado. Entonces, Santa Cruz pone como condición que si una vez que ganaran, ¿no? En caso de que Orbegoso ganara y sacara del poder a Salaverry, podrían realizar o hacer realidad el sueño de conformar una confederación muy grande que unieran estos dos estados de Perú y Bolivia. Ahí es cuando se dan bastantes batallas, ¿no? Entre ellas está la batalla de Uchumayo y Socabaya en el año 1836,
donde Salaverry es capturado y fusilado. Con eso termina el gobierno de Santiago Salaverry. Esto sería todo por el tema de hoy que vamos a desarrollar. Por favor, todo en su cuaderno, háganle resúmenes tal como ustedes quieran. Agreguen imágenes siempre y nos vemos.